Nos cuesta ver la película entera, pero nos enganchamos fácilmente a una serie. Nos cuesta prestar atención en las conversaciones largas y aún así no dudamos en pasar horas haciendo scroll en las redes sociales. Hojeamos cientos de titulares compulsivamente, pero se nos hace difícil terminar un artículo completo. Así empieza su discurso la doctora María Rojas Estapé en su libro Recupera tu mente. Y es que tal vez no te sorprenda que, de acuerdo a instituciones como Johns Hopkins Medicine en Estados Unidos y Mind Organization en el Reino Unido, dicen que alrededor de 1 de cada 4 adultos ha reportado tener una cierta condición mental como depresión o ansiedad. Esas estadísticas son un poco espeluznantes, así que en un mundo donde estamos cada vez más y más conectados, ¿por qué muchos de nosotros nos sentimos que estamos cada vez más solos? Pero primero, hola a todos, mi nombre es Steffi y esta es La Mesita de Café, un lugar donde leemos libros, hablamos de temas de crecimiento personal y otros temas interesantes. Esperemos. En el episodio de hoy vamos a hablar de este libro Recupera tu mente, donde la autora y doctora psiquiatra María Rojas Estapé nos habla de por qué la salud mental es una de las crisis más importantes a nivel de sociedad y de individual hoy en día. Pero antes, un pequeño disclaimer, ¿verdad? Una pequeña aquí, entre comillas. Yo no soy psiquiatra, ni doctora, ni psicóloga. Todas las ideas de las que vamos a hablar en este episodio vienen directamente del libro. Si tú sientes que tienes una condición especial y quieres saber más acerca de ello, te recomiendo muchísimo que consultes a un profesional. Bueno, ahora sí, sigamos con el episodio. El gran problema: un mundo lleno de mucho placer y mucho dolor. En su libro, la doctora introduce 3 protagonistas que son la dopamina, la corteza prefrontal y los estímulos. Estos 3 jugadores juegan un papel súper importante en la manera de cómo nos comportamos, cuál es nuestro autocontrol e incluso cómo lidiamos con nuestras adicciones. Pero veamos estos protagonistas más de cerca. Número 1, la dopamina. En pocas palabras, la dopamina es un neurotransmisor que se encarga de generar la sensación de placer en el cuerpo. Cuando se tienen los niveles de dopamina adecuados y una corteza prefrontal, a la que vamos a hablar luego, saludable, eso es maravilloso porque nos genera placeres increíbles en la vida, así como nos motiva a seguir nuestras metas a largo plazo. Sin embargo, cuando los niveles de dopamina son inadecuados, nos puede generar una sensación de infelicidad y de gran vacío. Pero vamos a entrar en detalle un momentito para que entendamos la gran importancia de este neurotransmisor. Y antes de hablar de qué carrizos son los neurotransmisores, tenemos que hablar primero qué son las neuronas. Las neuronas son células que se encuentran en el sistema nervioso. Muchas de ellas, la mayoría de ellas están en nuestro cerebro, sin embargo tenemos neuronas en otras partes del sistema nervioso. Y estas neuronas se transmiten información a través de señales bioquímicas y eléctricas. Los encargados de transmitir esa información de neurona a neurona se llaman neurotransmisores. Y básicamente estos neurotransmisores son un mensajero químico, por así decirlo, que manda un mensaje de una neurona a otra, y así también tienes como neuroreceptores que reciben el mensaje en otras neuronas. La dopamina es uno de estos mensajeros. Sin embargo, como dije, los niveles inadecuados de dopamina, es decir, mucha dopamina o poca dopamina, pueden causar desestabilidad en el sistema nervioso e incluso deteriorar el cerebro. Es por eso que una de las trampas más grandes en nuestra sociedad ahorita es la búsqueda de la gratificación instantánea, porque con la gratificación instantánea estamos diciéndole al cerebro y a las neuronas que despidan dopamina, sobrecargando nuestras neuronas de dopamina, lo que puede llevar al funcionamiento incorrecto de nuestro cerebro. Rubén era un chico que estaba acostumbrado a consumir sustancias ilícitas como la ina,
¿vale? Y el alcohol. Es más, tenía bastantes problemas con su pareja y debido a todo eso decidió pedir la baja de su trabajo. Rubén confesó a la doctora que estaba atrapado en un bucle donde cada vez que consumía alcohol y salía de fiestas con sus amigos, sentía la necesidad de consumir otras cosas ilícitas y además contratar otro tipo de servicios de chicas de la buena vida, si me entienden. Obviamente esto deterioró muchísimo su relación de pareja, así como también estaba arruinando otros aspectos de su vida. A pesar de eso, Rubén estaba un poco desesperado porque sentía que no podía parar. Una de las ideas principales de este libro que es que muchos de nosotros buscamos suprimir el dolor y tratar de ganar placer excesivo por medios que son muy estimulantes. Y sí, señores, porque quiere decir que cuando tú buscas esa gratificación instantánea, estás deteriorando tu corteza prefrontal, que es la que se encarga de tomar decisiones racionales a largo plazo, así como de otras funciones. Y es que en una sociedad donde estamos tan cargados de gratificación instantánea, y es decir, de constantes disparos de dopamina en nuestras neuronas, somos una sociedad que se está volviendo cada vez más débil a resistir el estrés del día a día. Es más, una de las ideas principales del libro es que nosotros como humanos necesitamos tanto del placer como del dolor para funcionar correctamente. Placer y dolor, dos caras de la misma moneda. No sé si te has dado cuenta o si conoces lo del yin and yang, pero hay algo muy cierto en nuestro cuerpo, en la biología de nuestro cuerpo, y es que el cuerpo siempre busca la armonía, siempre busca la sensación del balance. Un proceso que desde el punto de vista científico se llama homeostasis. Así que si tenemos en cuenta que es la condición natural de nuestro organismo buscar el balance a través del proceso de homeostasis, cuando tienes increíbles cantidades de dopamina, ¿qué crees que va a ser el método fisiológico para regular este imbalance? Pues el dolor. Esto es lo que la doctora María llama al equilibrio placer-dolor y lo pone de esta manera. Imagínate que están así tipo, ¿cómo se dice? Los juegos del calamar, Squid Games, cuando están con la cuerda, que un equipo está como tirando de la cuerda para que el otro se caiga al vacío. Bueno, tampoco es tan dramático, pero es algo así. Imagínate que está el placer, una P, por ejemplo, y el dolor, una D, y ambos están agarrados de una cuerda y cada uno está tratando de tirar a su lado. La idea del juego es que la cuerda siempre esté recta, es decir, en balance. Cuando un lado tiene más que el otro, es decir, cuando el placer tiene muchas más P's de su lado, muchos más individuos empujando o jalando de la cuerda, que el dolor, se va a crear una relación igual, ¿cómo se dice?, opuesta y más grande. Es decir, que de alguna manera tu organismo va a tratar de generar más dolor para balancear esa cuerda. Como dice el libro, el dolor surge para recuperar el equilibrio tras un exceso de placer. Necesitamos sentir dolor y placer para tener mente y cuerpo en armonía. Es más, la doctora también hace la observación que el exceso de búsqueda de placer es algo relativamente reciente en nuestra condición como humanos. Si nos fijamos en muchas de las filosofías como el estoicismo, el cristianismo, el budismo, etc., siempre hay un elemento de sufrimiento del que no se trata de escapar, al contrario, se trata de aceptar, y es una manera de endurecer o de fortalecer, mejor dicho, nuestro carácter y nuestra alma. Cuanto más intenso y puntual sea el placer, más intenso va a ser el dolor. Es por eso, por ejemplo, que cuando se consumen sustancias ilícitas que son muy fuertes, también va a ser mucho más difícil salir de la dependencia de estas.
Y la cosa es, como vimos con la historia de Rubén, que no siempre 1 más 1 son 2, sino que 1 más 1 pueden ser 3, 4, 5, 6, etc. Lo que quiere decir que siempre vas a necesitar más estímulos. Si volvemos a las neuronas se comunican por lo que se llaman carreteras neuronales. Es decir, que cuando haces, por ejemplo, un cierto comportamiento o tienes un cierto pensamiento constante, la electricidad y los neurotransmisores, esos mensajes, van a ir por específicas carreteras entre tus neuronas que van a reforzar un comportamiento o un pensamiento. Así que entre más repitas una acción, más grande se va a volver esa carretera y por ende vas a ser más dependiente a ese pensamiento o a ese comportamiento. Y la dopamina o el exceso de dopamina solo ayuda a pavimentar más, como quien dicen, este tipo de carreteras neuronales. La corteza prefrontal, la voz de la razón en el cerebro. La corteza prefrontal o la CPF es lo que se denomina como la parte consciente de nuestro cerebro. Es una de las zonas encargadas que nos permite tomar decisiones racionales y planear a largo plazo para el futuro. La corteza prefrontal también es un poco como una batería de teléfono y se tiende a descargar durante el día. Hay factores que tienden a descargar o deteriorar la corteza prefrontal más que otros. Te puedes imaginar que si tenemos exceso de dopamina y adicciones a sustancias o comportamientos como las redes sociales, la pornografía o otras cosas que literal bloquean o deterioran esta corteza prefrontal, puedes decir que también deterioran nuestra capacidad de controlar nuestros impulsos. Es más, la doctora Stapé se refiere a una corteza prefrontal deteriorada como una puerta abierta a la adicción. Verdades incómodas o cómo recuperar tu mente. Que hemos hablado más o menos del mecanismo del sistema nervioso. Vamos a hablar ahora de algunas de las causas más específicas de esto y qué podemos hacer para recuperar nuestra mente. Y ojo, que aquí vienen algunas cuantas verdades incómodas. Número 1, la soledad involuntaria. De acuerdo al libro, la soledad es una gran epidemia ahorita y es una verdad incómoda porque a muchas personas no les gusta hablar de eso. La autora se refiere un poco como a lo que era la depresión hace algunos años, que era un poco estigma hablar de la depresión. Ahora ya es mucho más aceptado, gracias a Dios, en algunas partes del mundo, hablar abiertamente de la depresión y de la ansiedad como condiciones normales que se pueden tratar. Pero acorde al libro, la soledad involuntaria es una de las crisis más importantes ahorita, sobre todo en la juventud. Y es que hay varios tipos de soledad. Está la soledad buscada, es decir, cuando tú mismo o tú misma te sientes bien contigo mismo y quieres tomar tiempo a solas para conocerte mejor, para callar tu mente, para escuchar tus pensamientos, lo que la doctora dice es saludable. Y está lo que se llama la soledad involuntaria, es decir, aquella soledad que es impuesta sobre ti, que es cuando tú sientes que no tienes amigos o familia que te apoye. En mi opinión, yo creo que aquí es algo que se tiene que aceptar, que eso es un problema, que la soledad involuntaria es algo que muchas veces nos quieren hacer sentir vergüenza, sobre todo, ¿sabes? Ay, si eres soltera, como que si vives solo, sola, pero no, es algo real y no tiene que ser algo que nos dé vergüenza admitir, sino que sencillamente es algo que, causa mucho dolor y que por ende tenemos todo el derecho de buscar ayuda para que nos ayuden a combatir esta soledad involuntaria. Segunda verdad incómoda, hay que aprender a aceptar el dolor. Claro, depende del tipo de dolor. Como dije, hay dolor que obviamente personas que tienen condiciones que tienen que ser tratadas con profesionales, pero hay otros dolores cotidianos como por ejemplo el aburrimiento. Nuestra generación y nuestra sociedad últimamente tiene un rechazo mortal al aburrimiento
que según la doctora esto no es nada saludable. El aburrimiento es algo normal, natural y que no debe ser rechazado. Es más, según la doctora, una de las graves cosas o comportamientos que tenemos ahorita, sobre todo las generaciones muy jóvenes, es que no quieren sentirse nunca aburridos. Siempre tienen una necesidad de estar estimulados. Se sienten incómodos con la idea de estar aburridos. Es por eso tal vez que cuando estamos así sentados sin hacer nada, esperando en la consulta de un médico o qué sé yo, en cualquier parte, nos da por chequear el celular, el teléfono, a ver, ay, si alguien nos ha escrito. No, pero eso no tiene que ser decir. Es malo para el cerebro estar todo el tiempo en constante estímulo. Así que esta verdad incómoda es: acepta que está bien sentir un poco de incomodidad y aburrimiento, hombre, y es así. No se puede hacer la vida tan fácil y no debería ser, no es natural. Sentir un poco de incomodidad y aburrimiento nos hace más fuertes. Lo que me lleva a la verdad incómoda número 3. Gestiona tu dopamina. Es decir, deja de buscar el placer inmediato. Y esto viene de muchas maneras y cada uno de nosotros tenemos que lidiar con algo diferente. Por ejemplo, las redes sociales son un gran ejemplo de esto. Las redes sociales están literalmente diseñadas para ser adictivas. Yo soy diseñadora UX, trabajo con developers, desarrolladores o lo que sea. Yo te aseguro por seguro, como se diga, ya sé que está muy mal mi vocabulario, pero que estas redes son totalmente diseñadas a posta para ser adictivas. Así que gestiona la necesidad de querer tener placer inmediato. Esto también viene, otro tópico bastante importante en este libro, a la pornografía. Por ejemplo, la pornografía, así como la soledad, la adicción a esta, es una gran crisis en nuestra actualidad, sobre todo en las personas más jóvenes que tienen mucho acceso a esto. Y es que porque la pornografía genera esa gratificación instantánea. Es más, acorde al libro, dice que la adicción a la pornografía es una de las causas más comunes para la disfunción eréctil en los hombres y los problemas de pareja. Y es que cuando tú tienes esas imágenes tan estimulantes que no son reales, cada vez vas a necesitar dosis más altas. ¿Qué quiere decir? Que cuando estés con tu pareja real, eso te va a traer más dificultades en tu vida sexual con tu pareja, lo que obviamente puede generar problemas. Y no solo eso, sino que como las otras adicciones, por así llamarlos de alguna manera, y te deterioran la corteza prefrontal, y eso también apaga la empatía. Sigo hablando de esto porque se me hace un tema que es bastante importante. Y por ejemplo, como muchos de los consumidores, no todos, pero muchos de los consumidores de este tipo de contenido son hombres heterosexuales que buscan ver imágenes placenteras de mujeres. Eso afecta mucho. Se han hecho estudios que las personas que consumen pornografía constantemente tienden a demostrar niveles de empatía inferiores hacia las mujeres. Y lo que es un poquito más espeluznante, acorde al libro, eso incluso tienden a generar comportamientos un poco más violentos. Una de las cosas que a mí me dejó impactada fue que, obviamente no quiere decir que si tú ves pornografía vas a ser violento con las personas, no, pero acorde al libro hubo un estudio que dijo que la mayoría de los crímenes de violencia sexual, ¿vale? La mayoría de crímenes de violencia, de atentado sexual contra mujeres, se descubrieron que los agresores eran adictos a la pornografía. Entonces, sí hay un vínculo entre la adicción a esto tipo de contenidos y la violencia. La autora nos cuenta la curiosa historia de un paciente llamado Nicolás. Nicolás básicamente se dedicaba a la producción de ¿cómo se dice? De películas de adultos. Pues él era un actor para películas de adultos y hacía de todo y le encantaba su trabajo. Vamos, que estaba bastante experimentado en el tema de la sexualidad. Sin embargo, Nicolás acude a la consulta de la doctora Estapé
porque siente que este comportamiento del porno se ha vuelto básicamente también una adicción para él. Y un día él consigue una pareja, muy bien por él, de la cual está enamorada. Pero Nicolás nos confiesa que cuando tiene relaciones con su pareja, la pareja le dice, oye, es que tú lo que sabes es tener sexo, obviamente lo dijo de una manera un poco más vulgar que no voy a decir aquí, pero no sabes hacer el amor. Y él así como que, a ver, ¿de qué hablas? Si yo tengo súper experiencia. Qué curioso. Pero lo interesante es que Nicolás decía que en la industria esta de las películas de adultos, por ejemplo, una de las cosas que yo ni idea era que no se usan mucho las manos, porque obviamente como que dice el enfoque principal es pues ¿sabes? ¿Cómo digo esto en YouTube si es censurada? Es como esa parte, pues como la parte más entre cuando se conectan las partes, vamos a decirlo así. Y por ende no se usaban mucho las manos. Entonces Nicolás, a pesar de que tenía toda esta experiencia con todas estas parejas de su industria, nunca aprendió a cómo demostrar el afecto de una manera más, no quiero decir humana, pero como más afectuosa, que pudiera conectar de una manera más profunda con su pareja. Y esto lo que quiere decir, y que lo que nos quiere decir Nicolás, que estuvo en esa industria, es que hay una gran diferencia en lo que se muestra en esas películas y lo que debería ser una relación con una pareja a la que se quiere en la vida real. Y la verdad incómoda número 4, aunque no es tan incómoda la verdad, y yo creo que es que el deporte, el movimiento, de acuerdo al libro, es un factor bastante importante para tenernos sanos, no solo del punto de vista de, sí, hacer deporte, sino del punto de vista fisiológico es bueno para el cerebro porque libera endorfinas y controla la dopamina de una manera un poco más regulada. Y bueno, esto ha sido todo por este episodio. Obviamente es un tema muchísimo más complejo. Este libro la verdad, recupera tu mente. Es un libro excelente, lo recomiendo. Que va mucho más allá en el sentido de explicar las razones científicas de por qué muchos de nosotros tal vez tengamos problemas con adicciones o comportamientos compulsivos, obsesivos o con condiciones mentales que tal vez nos afecten mucho como ansiedad o depresión. Así que si te gustó este episodio, déjame tus comentarios, qué te pareció. Por cierto, hubo un suscriptor en el video pasado que me recomendó que me comprara una repisa porque yo tenía esto montado ahí medio chungo, como dicen aquí en España, en la pared. Y oye, que yo ya lo tenía pensado, así que dije, bueno, sí, tal vez sí lo voy a hacer. Así que si se está viendo este video, bueno, gracias por el consejo, ya lo tenía pensado, pero pues me lo has confirmado y aquí está la repisa. Así que nada, chicos, muchas gracias otra vez. Si les gustó, denle un like, suscríbanse y nada, que estén bien. Un besito.